Hoy en Radio Resultados. Avalan en comisiones ampliar el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. Trabajadores del Poder Judicial amenazan con paro de labores si se aprueba reforma. Advierte Manlio Fabio Beltrones que no dejará el PRI. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Sean todos bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados de este miércoles 14 de agosto. Ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de prensa de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que su gobierno brindara protección oficial a El Mayo Zambada tras darse a conocer que un policía de investigación de la Fiscalía de Sinaloa fungiera como jefe de seguridad del capo. De que el gobierno protege a Zambada. ¿Ustedes creen que esto es periodismo ético? Aquí es donde queda demostrado aquello de que los extremos se tocan. Es como las 8 columnas del 2 veces galardonado con el Pulitzer. Igual recibe López Obrador dinero del cartel de Sinaloa, pero no es pregunta, porque pone los signos de interrogación. Es un manejo tendencioso. Ya si se ve en el cuerpo de la nota, puede ser que ahí aparezca de que se trata de un policía judicial de Sinaloa. Y ante el anuncio de integrantes del Poder Judicial de llevar a cabo un paro nacional de labores si el legislativo no detiene la discusión de la reforma judicial, el presidente López Obrador expresó lo siguiente. Que van a hacer una huelga el día 19. Hay quienes sostienen que no pueden hacerlo legalmente. Yo digo, sí, están en su derecho, somos libres. Andrés Manuel López Obrador reprochó al Poder Judicial que Mario Marín, exgobernador de Puebla, vaya a continuar su proceso en prisión domiciliaria. Lo de la salida de Mario Marín. Y todavía tenemos, ni modo, si es la ley hay que cumplirlo, pero tienen que haber 2 o 3 patrullas de la Guardia Nacional en custodia. Imagínense que la Guardia Nacional tiene que tantas necesidad de estar cuidando, ¿no?, la seguridad de la gente. Claro, él va a estar en su casa, pero es la instrucción. En la mañanera, informó el presidente López Obrador que México presentará una nota diplomática a Estados Unidos por el financiamiento que algunas instancias gubernamentales de ese país otorgan al organismo no gubernamental Mexicanos contra la Corrupción, responsable de estrategias contra el movimiento y contra el presidente. Voy a enviarle una carta al presidente de Estados Unidos, el presidente Biden, sobre este tema. Y además la Secretaría de Relaciones Exteriores va a hacer una nota diplomática con el mismo tema, porque consideramos que abiertamente hay injerencia del gobierno de Estados Unidos en asuntos que solo corresponden a la soberanía de nuestro país. Luego de que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, diera a conocer la lista de donantes y cantidades a Mexicanos contra la corrupción, el presidente López Obrador agregó que pedirá a la Procuraduría Fiscal realizar una revisión junto con el SAT sobre los donativos mencionados y saber si se ajustan a las leyes. La otra medida va a ser pedirle a la Procuradora Fiscal que lleve a cabo una revisión junto con el SAT sobre estos donativos, ver si se ajustan a lo que establecen las leyes y que se nos presente un informe. Y como lo plantea Pablo, todavía estamos en tiempo de hacer algunas modificaciones. Transición presidencial. Claudia Sheinbaum.
La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo se refirió este martes a la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de declarar legítima la elección presidencial. Pues me da gusto que el tribunal no haya cedido ante presiones que tuvo y que haya hecho una valoración de la voluntad popular, más allá de Morena, de mi persona. Pues hizo una valoración del proceso electoral y de la voluntad popular. Reconoció el número de votos que tuvimos, tal cual lo hizo el cómputo distrital, como lo presentó el INE. Al hablar de la elección en Jalisco, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que hay que esperar hasta la última instancia para saber cuál es el resultado y después de eso le va a tocar como presidenta constitucional tener relación con todos los gobernadores y gobernadoras, independientemente del partido que sean. Entonces, en el caso de Jalisco, el tribunal, la sala regional y después, dependiendo de lo que decida quién fue candidata de Morena o del propio partido, sus impugnaciones. Entonces hay que esperar hasta la última instancia para saber cuál es el resultado. Y ya una vez que determine el resultado del tribunal, me va a tocar como presidenta constitucional tener la relación con todos los gobernadores y gobernadoras, independientemente de qué partido son. Nacional. La Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados aprobó la reforma que propuso el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero para ampliar el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. El dictamen incluirá los delitos de extorsión, narcomenudeo y producción, distribución y enajenación ilícita de drogas sintéticas, como el fentanilo, delitos de defraudación fiscal y la emisión ilícita de comprobantes para combatir a las llamadas factureras. En un mensaje desde las escalinatas de la sede del Poder Judicial en San Lázaro, la presidenta de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación dio a conocer que los trabajadores del Poder Judicial ya preparan los pasos para llevar a cabo un paro de labores en caso de que la reforma a la judicatura se apruebe como está planeada actualmente. Esto anunció la jueza Juana Fuentes. El senador electo Manlio Fabio Beltrones advirtió que no dejará el PRI, además de que rechazará su expulsión de la bancada del partido tricolor en el Senado. Dijo que al ser senador electo tomará posesión y hará valer sus derechos. Con el voto de la mayoría de las bancadas, excepto la de Movimiento Ciudadano, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó una reforma para prohibir desde la Constitución la producción, distribución y venta de cigarros electrónicos y vapeadores, así como el tráfico ilegal de fentanilo. Ciudad de México. La tarde de este martes, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó en el Zócalo su más reciente libro que lleva por título Feminismo Silencioso. Al evento acudieron el presidente López Obrador, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, además de los titulares de la Defensa, Marina, Gobernación, Seguridad y el jefe de gobierno Martí Batres, entre otros. En conferencia de prensa llevada a cabo este martes en las instalaciones del INE, la alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, advirtió un posible intento encabezado por los magistrados del Tribunal Electoral de la ciudad, Armando Ambriz y Osiris Vázquez, que buscan anular su victoria en las elecciones, de quienes dijo son cercanos al grupo político familiar de la candidata de Morena, Catalina Monreal, acusándola sin fundamentos de ejercer violencia política de género. Información de los estados. El exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, abandonó el penal de máxima seguridad del Altiplano en los primeros minutos de este miércoles, luego de que una jueza de distrito con sede en Quintana Roo le modificara la medida cautelar a prisión domiciliaria en el proceso penal que se le instruye por el delito de tortura. El exgobernador priista salió de la prisión de máxima seguridad en una ambulancia de la Guardia Nacional que lo trasladó hasta Puebla, donde se ubica su domicilio, y se le colocará un brazalete electrónico en el tobillo que permitirá tenerlo ubicado 24/7.
La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la inauguración de la segunda línea de procesamiento de residuos sólidos industriales para la generación de energía en la planta de cementos Cruz Azul del municipio de Tepesalá, en la que se invirtieron 160 millones de pesos y generará 100 nuevos empleos, muchos de ellos con perfil especializado. Habitantes del municipio de Panteló, Chiapas, acordaron no llevar a cabo las elecciones extraordinarias programadas para el próximo 25 de agosto debido a la inseguridad que persiste en la región de Los Altos. Autoridades tradicionales y representantes de más de 80 comunidades del municipio emitieron un pronunciamiento donde indicaron que la decisión fue tomada mediante acuerdo de asamblea. La Fiscalía General del Estado de Tamaulipas emitió un boletín de búsqueda para localizar a Alexandra María Collado González en Tampico, hija de la excandidata a la alcaldía del PAN y diputada federal con licencia, Rosa González. Las autoridades indicaron que la fecha de desaparición fue el pasado 12 de agosto. Miguel Ángel Buján de Ruiz, secretario de Gobierno de Tijuana y uno de los funcionarios más cercanos a la alcaldesa Montserrat Caballero, presentó su renuncia al cargo luego de que un grupo del crimen organizado lo amenazó, anunció este martes la munícipe morenista. Economía. La empresa de cosméticos Avon se declaró en quiebra en Estados Unidos este martes, informando a sus consumidores y seguidores a través de un comunicado de prensa que solicitaría ante el tribunal un amparo con el fin de resolver sus deudas. Y aunque el comunicado se emitió desde las oficinas de Estados Unidos, la sociedad financiera podría verse afectada en las sedes que tiene en otras partes de América, entre ellas México. La CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, prevé que los estimados de crecimiento para la economía mexicana bajen de 2.5 a 1.9% para 2024, debido a lo que consideran una desaceleración en Estados Unidos. La CEPAL pronostica para 2025 que el PIB de México avanzará solo 1.4%, el más bajo en la región, solo por arriba de Haití y Cuba. Clima. El monzón mexicano, en interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, originará este miércoles lluvias puntuales fuertes y rachas fuertes de viento con posibles tolvaneras en entidades del noroeste de México. Asimismo, canales de baja presión extendidos en el norte, noreste, occidente, centro y la península de Yucatán ocasionarán chubascos y lluvias puntuales. De acuerdo con el comunicado de la Conagua, la onda tropical número 16 se desplazará sobre el sureste y oriente del país. En interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, producirá lluvias muy fuertes a puntuales intensas con descargas eléctricas en dichas regiones. Radio Resultados Internacional. El presidente estadounidense Joe Biden firmó una declaratoria de emergencia para ayudar a Puerto Rico a afrontar las consecuencias del paso del huracán Ernesto, informó este martes la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. En un comunicado se dio a conocer que la orden de Biden le autoriza a la agencia federal a coordinar los esfuerzos de respuesta a fin de reducir los daños entre la población. La Plataforma Unitaria Democrática, mayor alianza opositora en Venezuela, convocó este martes a una protesta mundial para el sábado 17 de agosto en más de 100 ciudades en defensa de la verdad, en alusión a la victoria que obtuvo Edmundo González Urrutia en los comicios del 28 de julio frente al presidente Nicolás Maduro, proclamado ganador por el organismo electoral de Venezuela. El gobierno de Estados Unidos aprobó este martes la venta a Israel de un gran paquete de armamento militar con un valor de $20,000 millones, incluidos 50 aviones de combate F-15 que serán entregados a partir de 2029. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, afirmó este martes que la contraofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk está obligando a las fuerzas invasoras rusas a replegarse. En su cuenta de X, Borrell señaló que Putin no ha logrado romper la resistencia de Ucrania contra su invasión injustificada y ahora se ve obligado a retirarse dentro del territorio de Rusia. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Voces informativas, Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Radio